Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo o por apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, un centro de pensamiento muy conocido aquí en Washington. Bienvenido también. Buenos días. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Bienvenido igualmente. Gracias. El primer asunto, Pablo, tiene que ver con el Papa Francisco, argentino él, que ha publicado hoy una instrucción llamada en latín Ad Resurgentum cum Christo, que quiere decir resurgiendo con Cristo. Según esta instrucción del Papa Francisco, los restos incinerados de los seres humanos, cuando uno lleva a uno de estos lugares en donde quedan simplemente las cenizas, deben mantenerse en lugares sagrados. Es decir, no se pueden esparcir las cenizas de una persona porque sus herederos lo quieren o porque esa persona lo ha dejado en su testamento. No se pueden tirar a un río, ni al campo, ni al mar. Eso por un lado. Y por otro lado, no se pueden guardar en la casa. Dice esta instrucción que deben estar en el cementerio, o si es el caso en una iglesia, o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. ¿Qué utilidad tiene esta instrucción del Papa y sobre todo, será que eso se puede cumplir? Bueno, yo creo que si se quiere, sí se puede cumplir. También hay que tener en cuenta, pienso yo, que con el Papa Francisco, en cierto sentido, hay como una cierta atención mediática hacia los aspectos más sociales de su doctrina, pero el Papa también se ocupa de cuestiones espirituales y la Iglesia nunca ha visto con buenos ojos la idea de incinerar y de echar las cenizas al viento. De hecho, cuando empezó, digamos, a extenderse en los siglos XVIII, XIX, con la llegada de la Ilustración, etcétera, la Iglesia Católica se opuso completamente y ahora mismo, digamos que en cierto sentido lo que hace el Papa es admitir la incineración, pero decir que las cenizas, los restos, tienen que quedar en algún lugar sagrado. A mí, digamos, dentro de la doctrina católica me parece completamente normal, vamos, aunque tal vez de nuevo, por esa atención mediática y esa interpretación a lo mejor que se hace de la figura de Francisco, a algunos les pueda sorprender. Es que la Iglesia lo que pretende es que se eviten cosas como, por ejemplo, y esto lo ha dicho él mismo, lo que hizo el señor Keith Richards, uno de los guitarristas de los Rolling Stones, que creo que él dice, no sé si fue que él se fumó o se comió las cenizas del padre. Inhaló las cenizas. O las inhaló. Con cocaína. Y evidentemente eso es una cosa. Bueno, en ese caso la resurrección del cuerpo va a estar difícil, ¿verdad? Y eso es uno de los puntos que al parecer toca la Iglesia Católica, si se esparcen las cenizas, el tema de la resurrección del cuerpo, no entiendo muy bien cómo es que funcionaría eso. Sin embargo, la gente que crema a sus familiares, creo yo que tiende a ser un poco más secular que la gente que los entierra. Y por lo tanto, ¿qué tanto en la práctica va a tener esta recomendación o esta ordenanza de la Iglesia Católica, no sé cómo se le llame, en el hecho de que la gente deje entonces de esparcir las cenizas de sus familiares o deje de mantenerlas en sus hogares? Creo que no va a tener mayor diferencia. Pepe López Zamorano. Bueno, mira, debo confesar que mi familia viene de una larga tradición católica y hace unos meses, lamentablemente, estuvimos ante este predicamento en el deceso de un familiar. Y mi opinión personal es que la Iglesia está en su mejor momento y ejerce una mayor influencia positiva cuando tiene que ver y asocia sus enseñanzas, sus recomendaciones a cosas que tienen que ver más con una brújula moral de una vida de principios, etcétera, que cuando quiere dictar comportamientos sociales. Hemos visto un alejamiento sistemático de muchos fieles de la Iglesia en todo el mundo, pero especialmente, por ejemplo, en países como Estados Unidos, como México, donde la discrepancia entre la feligresía y las enseñanzas de la Iglesia en temas como el matrimonio de personas del mismo sexo, las segundas nupcias, el aborto, el uso de píldoras anticonceptivas, el divorcio mismo, cada vez más aleja la institución de su propia feligresía. Entonces yo creo que en ese sentido es más positivo que la Iglesia se conduzca, digamos, a principios morales y que esos temas los deje más a temas estrictamente familiares y personales, como nosotros lo decidimos en su momento,
Creo que no te quita mucha fe que tomes una decisión que tiene que ver con tus circunstancias personales, ¿no? Y con tus circunstancias familiares, que necesariamente seguir criterios doctrinarios para cosas que son tan espirituales y personales. Tema delicado este. Cambio de asunto, Juan Carlos, hay más noticias de Venezuela. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Ayer anunció Emil Paul Sherrick, un monseñor, que el Vaticano va a promover un diálogo en donde además va a ser mediador junto con Mercosur entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país, de Venezuela. Esto tendrá lugar el próximo 30 de octubre, dentro de muy pocos días, en Isla Margarita. Lo extraño del asunto es que pocos minutos después del anuncio, algunos líderes de la oposición en Venezuela, como Enrique Capriles, que fue candidato presidencial y que es gobernador del estado de Miranda, o Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, o María Corina Machado, diputada que fue también de la oposición, dijeron que se habían enterado de todo esto por la televisión. Nadie sabe exactamente en qué consiste el asunto. Hay que recordar que la oposición ha pedido un referendo revocatorio y que recientemente, en los últimos días, se ha negado la posibilidad, por algunas razones jurídicas, de la recolección de firmas que iba a tener lugar entre el día de hoy justamente y el próximo viernes. Ahí había que recolectar el 20% de las firmas del total, que serían 4 millones de firmas. Es el segundo paso para que se lleve a cabo este referendo revocatorio. Si el referendo revocatorio tiene lugar después del 10 de enero, Nicolás Maduro, el presidente, puede escoger a dedo a su sucesor. Si tiene lugar antes, podría, por supuesto, llegar al poder alguna otra persona, pero ese paso se ha bloqueado. También es verdad que el presupuesto de Venezuela no lo ha aprobado la Asamblea Nacional, el Congreso, como ocurre prácticamente en todos los países, sino que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, en donde se dice que hay mayoría chavista. Y hoy hay una editorial en el periódico The Washington Post que se titula Haciéndole frente al nuevo dictador de Venezuela. Nicolás Maduro está fuera de su país en un viaje por Medio Oriente y el pasado domingo la Asamblea Nacional le inició un proceso por juicio político y se ha declarado en rebelión. Y este editorial termina diciendo, si Estados Unidos no quiere más conflictos en Venezuela, debe coordinar una acción internacional más dura. Está llamando el Washington Post a que Estados Unidos haga algo más drástico. ¿Será que eso tiene que ver con que apoye la aplicación de la Carta Democrática de Estados Unidos, la Carta Democrática de la OEA aquí en este país, o está pidiendo algo que no nos quiere decir claramente qué es? Bueno, yo no creo que esté apoyando eso, algo que no está claramente diciendo qué es. Primero que todo, debería de dejarse de lado cualquier esperanza o cualquier ingenuidad de que se puede dialogar con Venezuela. El otro día estaba sacando cuenta yo de cuántas veces ha salido en la prensa reportes de Kerry reuniéndose con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y anunciando un nuevo diálogo, o Thomas Shannon apareciendo abrazado con Diosdado Cabello en Haití, o el mismo Kerry tomándose una foto con Maduro ahora durante la firma del acuerdo de paz en Colombia. Han ocurrido como 4 episodios de estos en los últimos 4 años en donde Estados Unidos anuncia un nuevo diálogo, el relanzamiento de las relaciones con Venezuela. Y vemos que el régimen continúa su marcha hacia más represión, hacia más destrucción de las instituciones democráticas de Venezuela. Así que ese sería el primer paso a tomar, dejarse las ingenuidades sobre la naturaleza del régimen de Venezuela. Estamos lidiando con una dictadura. Ahora bien, lo que ha tratado la administración Obama hasta ahora ha sido de incentivar a otros actores dentro de la región a que sean un poco más proactivos con respecto a Venezuela, y eso no ha funcionado mayor cosa. En la región, en este momento, los gobiernos que llevan la batuta en cuanto a poner una posición firme contra Venezuela es Paraguay, Brasil, y para de contar, básicamente. Ya no hay mayor apoyo regional. Macri en Argentina de vez en cuando tiene una línea un poco más dura, otras veces dice que hay que dar espacio al diálogo, etc. Tal vez en lo que queda el presidente Obama, tal vez podría ser un poco más activo, levantando el teléfono, tratando en verdad de crear un frente común dentro del hemisferio para aplicar la Carta Democrática, expulsar a Venezuela de la OEA y empezar a tratar a ese gobierno como lo que es, una dictadura. Pepe López Zamorano, pero a Obama le quedan pocos meses de gobierno, deja el poder el próximo 20 de enero. Mercosur, que es el bloque compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, del que forma parte como miembro de pleno derecho Venezuela desde el año 2012, ha dicho por boca de Mauricio Macri, el presidente argentino ayer, y de Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, que si Venezuela no cumple algunos requisitos, algunas condiciones a las que se había comprometido, pues de pronto termina desvinculada de Mercosur. Incluso se comprometió a implantar un arancel común, como el de los otros países, antes del 1 de diciembre
y no lo ha hecho. ¿Es esa una forma de presionar al gobierno venezolano para que cambien las cosas? Es una forma de presionar. Si va a ser efectiva, dadas las circunstancias actuales de la coyuntura política y económica de Venezuela, no sé si va a ser una mayor diferencia, pero sí forma parte de esta masa crítica que se está dando en algunas regiones de darlo. Mi punto de vista es que el diálogo no es necesariamente o intrínsecamente malo, mientras no sea una estrategia de distracción para retrasar lo que es el tema central en este momento, que es la reanudación del proceso del referendo. Por desgracia, creo que de antemano este proceso surge un poco contaminado por la percepción de la oposición, que si se da después de que se da esta resolución de suspender el proceso, obviamente lo que se busca es prolongarlo, y en este caso particular, por las circunstancias de la manera en que está estructurada la Constitución de Venezuela y el proceso revocatorio, es clave el tiempo. El tiempo está jugando en contra de la oposición. Entonces, cualquier proceso que se vea como que impide la continuación fluida de ese proceso se va a interpretar necesariamente como una manera de obstrucción. Entonces, en ese sentido, ojalá los buenos oficios del Papa, como ya lo mostró en el caso de Cuba, de alguna manera permitan que ese diálogo dejen claro desde el principio que continuará el proceso, y mientras continúa el proceso de manera paralela y simultánea se podrán poner a discutir otros puntos de vista sin necesidad de que ese diálogo condicione la continuidad del proceso revocatorio. Pablo Pardo. Sí, yo creo que fundamentalmente la cuestión es: si Estados Unidos hace algo, necesita el apoyo de la región. La región, como comentábamos hasta ahora, ha estado mirando hacia el otro lado. Y ahí Estados Unidos tiene que ser muy cauto, porque también si se percibe de alguna manera que es una iniciativa de Washington, etcétera, Venezuela lo va a utilizar desde el punto de vista propagandístico, y al mismo tiempo hay que reconocer que la mayor parte de los países de América Latina no han estado excesivamente brillantes en esta crisis de Venezuela, que amenaza además prácticamente ya con convertirse en una crisis humanitaria. Por consiguiente, es decir, una acción tal vez sí, pero también, como comentábamos ahora, a Obama le quedan 3 meses en el cargo, con lo cual también es muy difícil saber, bueno, si, y también en último término, si el gobierno de Obama tiene voluntad política. Hasta ahora no la ha tenido, no ha tenido voluntad política para nada en América Latina en general, aparte de la apertura a Cuba, y no está por, vamos, yo tengo mis dudas de que la vaya a tener con Venezuela. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Faltan 2 semanas para las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Se enfrentan Hillary Clinton, demócrata, Donald Trump, republicano. Según el último sondeo de ABC News, si las elecciones fueran hoy, ganaría la señora Clinton con el 50% de los votos y el señor Trump obtendría el 38%, 12 puntos de ventaja. Usted acaba de estar en Las Vegas, en Nevada. Ha estado en algunas zonas de esa parte desértica de los Estados Unidos, y publica un artículo hoy en el periódico El Mundo sobre Cameron Hopkins, un hombre que compró 80 rifles pensando que iba a ser un gran negocio si Hillary Clinton llega a la presidencia, o por lo menos si tiene posibilidades de ganar. ¿Y qué fue lo que le pasó al señor Hopkins? Porque además usted concluye que en los comicios podría perder estados como Nevada, como Arizona y como Utah, el Partido Republicano. Sí, el señor Cameron Hopkins, al cual yo entrevisté, y es una persona encantadora, él tiene 2 negocios. Uno, tiene una fábrica donde hace balas, y otro, una tienda donde las vende, y las vende con ametralladoras y todo tipo de armas. Entonces él, basándose en que las personas que tienen armas no quieren que gane un presidente demócrata porque piensan que les va a limitar el derecho a tener armas, compró 80 rifles semiautomáticos de un modelo que es precisamente el mismo que emplea la policía de Las Vegas y que es también el que emplea la policía de Arizona, etcétera, en el mes de junio, con la idea de que los iba a vender. Cada uno de estos rifles debe valer como $2.000 o $3.000 y iba a ganar mucho dinero. ¿Cada rifle? Sí, claro, porque son rifles militares, o sea, no estamos hablando de un rifle para irse a cazar venados, vamos. Estamos hablando de... Es la versión civil del rifle que usaron hasta el año pasado los Marines de Estados Unidos. Entonces, bueno, él pensaba que se iban a vender muy bien y no se vendieron bien. Todavía tiene una docena de ellos que no ha vendido, entonces ha puesto un anuncio en el periódico de Las Vegas que anuncia unas rebajas de rifles en previsión para cuando gane Hillary la ladrona o Hillary la corrupta, digamos, Hillary. Y eso es, bueno, una historia bastante significativa de un estado como Nevada, que
puede ir para un lado o para otro, pero sobre todo los estados vecinos, que uno es Utah, al norte, que es el estado más republicano de Estados Unidos, el otro es Arizona, al este, que es también un estado muy republicano, muy conservador, donde increíblemente Donald Trump podría perder las elecciones. En Utah a manos de un tercer candidato y en Arizona pues a manos de Hillary Clinton. De hecho, dos últimas observaciones. En Utah va, creo que hoy o mañana, creo que va mañana el candidato a vicepresidente, Mike Pence, a hacer campaña. Es algo completamente inédito que un republicano o un demócrata, nadie vaya a hacer campaña porque Utah se sabe para qué lado va a caer. Y en Arizona, en el condado de Maricopa, donde está la ciudad de Phoenix, la mayor ciudad de Arizona y una de las mayores de Estados Unidos, es bastante probable que un querido amigo de la comunidad hispana, el sheriff Joe Arpaio, que tiene a los inmigrantes en una cárcel que es como una especie de campo de prisioneros con tiendas de campaña y los obliga, por ejemplo, a llevar ropa interior rosa para humillarlos, y que dice, por supuesto, que Obama nació en Kenia. Parece bastante probable que por primera vez en 32 años creo que Arpaio pierda el cargo de sheriff de Phoenix. Y cambio de asunto, pero también de la campaña, hay artículos en primera página en The Washington Post y The New York Times según los cuales tanto Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, demócrata, que estaba haciendo ayer campaña con Hillary Clinton, como Bernie Sanders, senador por Vermont, que además compitió en las primeras con Hillary Clinton, están muy vigilantes para que ella no se olvide nunca de la agenda de la izquierda ideológica en caso de que gane las elecciones. Sí, recordemos que así como se habla mucho de la transformación ideológica del Partido Republicano, ha habido un equivalente en el Partido Demócrata menos dramático, pero igualmente sustancioso, que ha sido el Partido Demócrata se ha ido moviendo más a la izquierda. No es el mismo Partido Demócrata de Bill Clinton, que era muy centrista, ni siquiera del presidente Obama. Se ha ido más a la izquierda y en este momento se puede decir que la militancia, el activismo del Partido Demócrata, el corazón del Partido Demócrata está con Bernie Sanders y Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts. Es más, es ampliamente aceptado o comentado de que si Elizabeth Warren se hubiera lanzado como precandidata en el Partido Demócrata, muy probablemente hubiera ganado la nominación. Así que en este momento hay una batalla por cuál va a ser la naturaleza de la próxima administración Clinton, si en verdad efectivamente gana ella. Hemos visto de que durante la convención demócrata hubo mucha tensión alrededor de la plataforma, o sea, del programa programático del Partido Demócrata de cara a esta elección, donde Bernie Sanders logró grandes victorias como la oposición al TPP, ¿verdad? El Tratado Transpacífico, el salario mínimo de $15 la hora, etcétera, etcétera. Pero ahora la pregunta es, ¿va a Hillary Clinton a implementar ese programa si queda electa? Entonces, efectivamente, estas figuras, pero principalmente Elizabeth Warren, que es muy poderosa, va a tener entonces un papel predominante en garantizarse que Hillary Clinton se tire a la izquierda una vez presidente. 40 segundos, Pepe López Zamora. Bueno, lamento informarle a Juan Carlos que Hillary Clinton fue la que ganó la nominación del Partido Demócrata y no fue ni Bernie Sanders, ni Elizabeth Warren, ni mucho menos. Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, sí, por supuesto, Juan Carlos Hidalgo. En ese sentido, es verdad que Hillary Clinton ha adoptado posiciones que tienen que ver con el ala progresista, específicamente esta aversión que ahora siente, reciente por cierto, hacia algunos acuerdos de libre comercio, no al libre comercio como concepto o filosofía, porque acaba de decir Tim Kaine que están a favor del libre comercio, pero no del TLC o de algunos del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Obviamente tiene que ver con una coyuntura política, tenía que ganar el voto de los sindicatos, y sí hay una evolución del Partido Demócrata, que es alejarse de la clase blanca trabajadora desde los 60s. Evidentemente, en la medida que ellos quieren ganar estos estados que mencionaste, y no solo ellos, también Georgia, también Carolina del Norte, por ejemplo, incluso Texas está hablando de ello. Debo reconocer además la decisión estratégica de Pablo de ir a Las Vegas en lugar de todos esos estados, de escoger a Las Vegas. Es una realidad. Fue a Las Vegas porque había un debate presidencial. No estaban en casino. Buena justificación. Es una realidad que el partido necesita reconectarse con esos votantes y especialmente con los millennials, los jóvenes, que en efecto ese grupo sí vota mayoritariamente, votaría por Bernie Sanders y que es un segmento clave para que gane el 8 de noviembre. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 40 segundos. La revista Time cuenta que Ruben Semog, de 16 años, del estado de Georgia, aquí en Estados Unidos, estaba jugando fútbol en septiembre a finales, le dieron una patada en la cabeza, estuvo en coma bastante tiempo y cuando se despertó, él, que no sabía idiomas distintos al idioma africano de cuyo país de origen y al inglés, se despertó hablando español y dijo:
tengo hambre. Hace poco en Texas una mujer del estado también sufrió un coma y después se despertó hablando con acento británico. ¿Es posible esto? Al parecer es una reacción neurológica que pasa en ocasiones. Fundamentalmente son dos las observaciones que se me ocurren. Una es que el hermano de Reuben, de este chico, había aprendido español en España y eso desde luego que marca e influye, no es por molestar a nadie. La segunda, que siendo en Georgia y tal y como están las cosas en Estados Unidos, que tenga cuidado porque por hablar español lo pueden deportar. 10 segundos. Una cosa es el síndrome de acento extranjero, que es cuando uno se levanta hablando un acento extranjero, pero esto es otra cosa totalmente diferente. Esto es hablar otro idioma que antes no se dominaba. López Zamora. Que de cientos de idiomas haya despertado de un shock hablando español se me hace premonitorio de lo que va a pasar con los idiomas en el futuro de la humanidad. Bendito sea don Miguel de Cervantes. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.